Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Su nombre es Cristo. Te damos las gracias, Señor, por ser nuestro Señor, por darnos a conocer el misterio, el secreto del reino de Dios. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. A ustedes es dado el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera solo reciben parábolas. Marcos 4, versículo 11. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no echen de ver, y oyendo, oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. La palabra de Dios es clara. En otra parte dice, cuando dicen, Señor, por ti hemos hecho esto y aquello, la palabra de Dios dice, alejaos de mí, que no os conozco. Mucha gente usa la palabra de Dios en vano, para maldad, para maldad. Todos los que no hacen el trabajo de Dios, ayudar a las viudas, los huérfanos, hacerse cargo de los huérfanos, ayudar a los pobres, hablar por los que no tienen voz, por los que no tienen voz, y tratar a los extranjeros de igual manera como se tratan a sí mismos. Esa es la palabra de Dios. Todos los que van en contra de eso, pero dicen que son cristianos, ellos oyen y no entienden, reciben parábolas. Son los que dicen que se saben los versos literalmente, pero no entienden lo que se debe entender. Los que están en la presencia de Dios, en la presencia del Señor, entienden la palabra de Dios, su significado. Y se los voy a decir ahora, Dios es espíritu, así que el significado siempre es espiritual, siempre. Y lo material surge de lo espiritual, pero el significado siempre es espiritual. Muchos dicen, Dios es nada más misericordia. Yo digo, bueno, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dicen, no lean el Testamento Viejo porque es nada más guerra. Es nada más guerra porque ustedes nada más, porque los que dicen eso no reciben, no oyen, no echan de ver, no entienden lo que ven, no entienden. Solo miran la parábola. Jesucristo dijo él mismo en su palabra, la ley y los profetas dan testimonio de mí, de él, porque Jesús es Señor. Bendito sea el Señor. Y oro que todos los que todos estén atentos a la presencia del Señor para que estén adentro. Él dentro de nosotros y nosotros dentro de Él. Y no nada más veamos la palabra de Dios en forma literal, sino que veamos la significación espiritual que tiene. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos 4, versículo 1. Así que, Señor, danos tu palabra. Danos el misterio del reino de Dios. Dánosla con tu voz en nuestros corazones que te pertenecen. Y otra vez, Marcos 4 capítulo, versículo 1. Y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente. Tanto que entrándose él en un barco, se sentó en la mar. Y toda la gente estaba en tierra junto a la mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció, sembrando, que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió, porque no tenía la tierra profunda. Mas salió el sol, se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó en las espinas, y subieron las espinas y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció, y llevó 1 a 30, y otro a 60, y otro a 100. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él, con los 12, sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no echen de ver, y oyendo, oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no entiendes esta, que que el Señor bajó de su trono para tornarse carne, para andar con nosotros, para salvarnos y darnos un ejemplo. Si no entienden eso, si no entienden que el enemigo está siempre ahí tratando de destruir la palabra de Dios, o de trastornarla, de usarla de un sentido no bueno, si no entienden eso, no entienden nada. Marcos 4, versículo 14. El que siembra es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino. Son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Todo el que viene luego que alguien haya oído una palabra, que le haya dado un gozo en el corazón, y viene y se lo quita. Y dice: no, pero esa persona es esto y aquello. Y yo que sé, yo que conozco a tal persona que es buena. Mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales,
los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí. Antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100. También les dijo: ¿traese la antorcha para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ser puesta en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, con la medida que medís, os medirán otros, y será añadido a vosotros los que oís. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Decía más: así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Y decía: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Mas después de sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en particular declaraba todo. Y les dijo aquel día cuando fue tarde: pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y esto es lo que pasa muchas veces, que no estamos atentos a que siempre estamos en la presencia del Señor. Que nos espantamos, mientras el miedo no es un espíritu que da Dios. Cuando sientes miedo, siempre es el enemigo. Siempre. Porque Dios no da miedo, no nos da el espíritu de miedo, sino de paz, de amor, de poder y de mente sana. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Su nombre es Cristo. Maestro, no tienes cuidado que perecemos, pero están en la presencia del Señor. Hay que darse más cuenta todos los días, en cada momento, que estamos en la presencia del Señor.
versículo 39. Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Están conmigo. Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Él es la palabra que era Dios, la palabra que se tornó carne y andó con nosotros para darnos un ejemplo de quién es Dios y cómo Dios vive en la carne, vive. Bendito sea el Señor, su nombre es Cristo, Jesucristo. Gracias, Señor, gracias por darnos el misterio del reino de Dios. Gracias. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.